conocidos como el satélite WMAP, los físicos ahora tienen un esquema sobre lo ocurrido justo después del Big Bang. Menos de una milmillonésima de segundo tras el Big Bang, se formó una burbuja mucho menor que una fracción de un átomo. Esto es el universo. Es increíblemente pequeño y está enormemente caliente. Dentro de esa burbuja, las 4 fuerzas conocidas de la naturaleza, la gravedad, el electromagnetismo, más la fuerza nuclear fuerte y la débil, están amalgamadas en una superfuerza. De pronto la gravedad se separa de la superfuerza cuando el universo se expande. A medida que el universo se expande, se enfría, lo cual libera un estallido de energía, disparando la hiperinflación del universo formulada por Alan Guth. Esta inflación atrapa la uniformidad del universo captada por el satélite WMAP. El universo aún tiene menos de un segundo de vida cuando la superfuerza se divide en las distintas fuerzas de la naturaleza. Poco más de 3 minutos después del Big Bang, la temperatura del universo ha descendido a solo 555.555.537 grados centígrados, lo bastante frío para que se forme un núcleo atómico. Se forma el hidrógeno. Algunos átomos de hidrógeno se funden para formar helio, tal como proponían Gamow y Alpher. 380.000 años después, la luz viaja a través de la oscuridad. El estallido de radiación que Penzias y Wilson hallaron ocurre ahora. 1000 millones de años después del Big Bang, las estrellas toman forma, produciendo los elementos más pesados como el nitrógeno, el oxígeno y el carbono, como Hoyle predijo. Pasados unos 9.000 millones de años, la materia y la gravedad se unen para formar una estrella perfectamente típica. La presión crea calor en su núcleo. Ese calor dispara una fusión termonuclear y nace una estrella. El flujo estelar despeja los gases residuales. Queda un disco circumestelar de polvo y con el tiempo se incorpora a un séquito de planetas y lunas. Uno de esos cúmulos de polvo estelar, tras ser bombardeado durante eones por fragmentos residuales sonoros, adquiere suficiente temperatura para permitir que se forme agua en la atmósfera. El agua líquida se reúne en la superficie del planeta. Bajo el agua, unas misteriosas reacciones químicas acaban originando la vida. 13.700 millones de años después del Big Bang, nuestro universo ahora tiene 156.000 millones de años luz de diámetro. El cielo está lleno de estrellas. Nuestro sistema solar tiene 8 planetas más o menos. El tercer planeta está casi cubierto de formas de vida basadas en el carbono. Algunas empiezan a comprender lo pequeñas que son respecto al gran orden del universo.